Bendiciones a todos. En esta unidad vamos a concluir la segunda parte del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Espero que todos estén bien por la gracia del Señor y que la presencia del Señor esté con cada uno de ustedes, dirigiéndolo en todo cuanto han realizado y bendiciendo su vida. Alabado el nombre del Señor. En esta segunda parte del libro Apocalipsis, como lo explicamos comenzando el video anterior, los primeros 8 versículos son significativos, presentan un extracto de cuál es el contenido del libro Apocalipsis, lo cual es de gran relevancia para nosotros entender esta importante revelación de parte de Dios. Vimos igualmente Apocalipsis 1:19, que es el texto clave a través del cual podemos interpretar todo el libro de Apocalipsis. La orden de escribir que recibe Juan en la isla de Patmos, y esa primera voz fuerte como trompeta que hablaba con él, que le decía, le daba instrucciones: escribe en un libro las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, y envíalas a las 7 iglesias que está en Asia Menor. En esa orden de escribir, lógicamente podemos nosotros ver 3 secciones claramente distinguibles en el libro Apocalipsis. Las cosas que has visto es la visión de la isla de Patmos, que vamos a verla en el día de hoy. Las cosas que son, y la que en el momento que Juan escribe le estaba recibiendo, y por lo tanto se trata del mensaje a las 7 iglesias, no únicamente como un simple mensaje, sino como un evento, y por lo tanto después de estos eventos correspondientes al periodo de la dispensación de la iglesia, entonces tenés que escribir las cosas que han de ser después de esta. Vamos a ponerle las presentaciones que hemos preparado en PowerPoint para de esta forma ir observando también los contenidos de estas clases, los cuales son de suma importancia. Alabado el nombre del Señor. Perdón, vamos para atrás otra vez. Lo pusimos del comienzo y queremos ponerlo la parte únicamente que no hemos presentado. Vamos a ver. Tenemos un poquito de dificultad para presentarla, pero vamos nuevamente a intentarlo. Apocalipsis capítulo 2, aquí está. Alabado el nombre del Señor. Este es lo que le explicaba Apocalipsis 1:19, que nos explica lógicamente la división del libro Apocalipsis en 3 grandes secciones que son claramente distinguibles a través de todo el libro. Los primeros 8 versículos del libro Apocalipsis, que ya lo explicamos anteriormente en la lección que hemos pasado. Ahora vamos a ver una importante lección, y es acerca del Señor Jesucristo como el gran Señor omnipotente del universo, y hablamos la palabra Pantocrator. Panto significa todo, como así que se llama todo es Dios, ¿verdad? Igualmente se puede decir Pantocrator, el Señor del omnipotente universo. La visión del Hijo del Hombre aparece ya en el versículo 9, y este versículo 9 comienza una introducción a la relación de Juan, amén, con todos los hermanos a cuales le dirige la carta, específicamente a los ancianos de la iglesia, de las 7 iglesias que estaba en Asia Menor. Juan se identifica a sí mismo como hermano y copartícipe en 3 sentidos. Hermano y copartícipe en la tribulación, se refiere a las pruebas y sufrimientos por causa de Cristo, así como Juan estaba en la isla de Patmos. Igualmente los creyentes a los cuales Juan le escribe este libro, que es el Apocalipsis, también estaban atravesando diversas dificultades
específicamente en el año 96, en las persecuciones de Domiciano. Igualmente, hermano y compartícipe en el reino, se refiere a la esperanza del reino, un reino presente y un reino futuro, pero cuando nos hablamos de la esperanza del reino, es la esperanza del reino milenial que ha de venir a establecerse sobre la tierra. Y cuando habla de la paciencia, se refiere a la paciencia de esperar con paciencia la segunda venida de Cristo, se refiere a la perseverancia en la fe a pesar de las circunstancias que estaban atravesando. Una y otra vez, tanto Pedro como Juan y como Pablo habla de la paciencia de los santos, y la paciencia de los santos es la perseverancia en la fe a pesar de cualquier sufrimiento o a pesar de cualquier sufrimiento que podamos atravesar aquí en la tierra. Entonces, en este contexto, Juan se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta revelación fue recibida, por lo tanto, por el año 96 de la era cristiana, durante las persecuciones de Domiciano. Tercero, Juan describe que estaba en el Espíritu, pero no se refiere al Espíritu Santo, sino que él había sido arrebatado en el Espíritu, así como como Pedro fue arrebatado en el Espíritu en Hechos 10:10. De esa misma forma, Juan también fue arrebatado en el Espíritu y se encontraba recibiendo esa revelación de parte del Señor. Lo que trae un poquito de conflicto de interpretación es la frase que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos piensan que el día del Señor se refiere al día de Jehová. Amén, con un gran día de juicios, diríamos juicios apocalípticos, juicios escatológicos que habla el Antiguo Testamento, que hablan los profetas del día terrible de Jehová, un día de juicio y de escarmiento para todas las naciones, de purificación para Israel. Pero lógicamente, según el contexto, no se está hablando del día de Jehová, sino del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El primer día de la semana. En este momento que Juan escribe, no se le llama domingo, sino que simplemente los días de la semana son nombrados de orden, en ese mismo orden: primer día, segundo día, tercer día, etcétera, etcétera. Desde muy temprano, los cristianos tenían acostumbrados reunirse el primer día de la semana en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en Mateo 28:1, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1, que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba el primer día de la semana. Los cristianos, para separarse del judaísmo y viendo que es algo distinto, una religión distinta, acostumbraron, por lo tanto, reunirse el primer día de la semana para celebrar la Santa Comunión, según nos informa el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7, y 1 Corintios 16, 1 y 2. Por lo tanto, no fue el emperador Constantino que estableció el primer día de la semana como día del Señor. Eso es imposible. Ya en la Biblia está registrado mucho antes de Constantino, que fue en el año 312, amén, que los creyentes acostumbraban a celebrar el primer día de la semana, a conmemorar el primer día de la semana como día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El verso 21 es que aparece una primera orden de escribir y dice: oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y por lo tanto se está refiriendo lógicamente a la visión que estaba recibiendo en el libro Apocalipsis. Alabado el nombre del Señor. Y en esa visión, amén, él estaba viendo a Jesucristo glorificado, y esa visión se le está ordenando que escribiera esa visión que estaba viendo en la isla de Patmos y que mandara esa visión que sirve de preámbulo para el mensaje a las 7 iglesias. Y otra vez se repite en el versículo 19 cuando se repite la orden de escribir lógicamente. El número de las iglesias, y dice: envíalo a las 7 iglesias que está en Asia, y ahí aparece en el mismo versículo 11 el nombre de cada una de estas iglesias. La gente se pregunta que por qué son estas 7 iglesias si no había más iglesias en Asia Menor.
Por supuesto que habían más iglesias en Asia Menor, lógicamente, y por supuesto que también el mensaje de Apocalipsis concierne no solamente la región de Asia Menor, sino también la región de Galacia, la región también de Grecia, la región de Acaya, a la región de Roma. O sea que la región es amplia, ya que la iglesia cristiana se había extendido por el mundo romano, y tenemos testimonios, por ejemplo, como el apóstol Pedro escribe a los hermanos que están en la dispersión, amén, en sus cartas, las cartas de Pedro. Judas también escribe a los hermanos que están en la dispersión, no solamente en Asia Menor, sino también Acaya. Por lo tanto, había más de 7 iglesias en Asia Menor y habían más de 7 iglesias cristianas establecidas por el mundo entero, pero estas iglesias son de forma representativa, amén, y esta elección se hace porque hay un mensaje de parte de Dios para cada una de estas iglesias, y también hay un mensaje de parte de Dios para nosotros, los destinatarios finales de este libro, para que entendamos, amén, cuál es la dispensación de la iglesia en el tiempo presente que estamos viviendo. En Apocalipsis versículo 12 contiene una descripción de la visión majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12, 1:12, ya comienza la descripción majestuosa. Aparece esa visión, Jesucristo, amén, y aparecen primeramente 3 características principales que rodeaban la imagen de Cristo. Estas son: estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Denota la autoridad de Cristo sobre la iglesia, sobre el que tiene autoridad de mover los candeleros de su lugar. Solamente Cristo tiene esa autoridad, ya que esa figura majestuosa de Cristo estaba en medio de los 7 candeleros de oro. El versículo 20 nos da el significado de cada uno de estos elementos. Estaba en medio de los 7 candeleros de oro, en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda. Y el versículo 20, Apocalipsis 1, me dice que los candeleros representan a las 7 iglesias que están en Asia Menor, y las estrellas representan a los ángeles de estas iglesias, es decir, los ancianos o los pastores que están al frente de estas iglesias. Y por esa razón, Apocalipsis 2:1, amén, 2:8, y así de forma sucesiva, en el mensaje de cada iglesia siempre repite la misma frase: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Amén, porque son las personas que están al frente de cada congregación, y se les llama ángel en sentido figurado, como si fuesen mensajeros o enviados de parte de Dios. Así que esta figura majestuosa, Cristo estaba en medio de los 7 candeleros de oro, que significa la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Tenía en su diestra las 7 estrellas. Cristo como el príncipe de los pastores, señor de la grey, a cual tenemos que darle cuenta todos nosotros, amén, a cuando Él venga, porque Él es la autoridad suprema sobre la iglesia, como el apóstol Pablo declara, que le fue dado por cabeza a la iglesia. Y aquí está hablando la autoridad de Cristo sobre la iglesia. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Las palabras de Cristo son autoridad final y última sobre la iglesia. Por su palabra todos seremos juzgados. Por otro lado, hay elementos que me dicen que la segunda venida de Cristo no solamente es en gloria, como lo vimos la clase pasada, sino también que es una venida, amén, que es para juicio, porque sus ojos son como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, o es decir, bronce encendido, ardiente, y de su boca salía una espada aguda. Estos 3 elementos denotan que la segunda venida de Cristo es para juicio. Amén. Y por lo tanto es muy significativo tenerlo presente. En el versículo 17, la reacción de Juan cuando ve esta figura majestuosa de Cristo es significativa. Dice que cuando él vio a Cristo glorificado en esta figura majestuosa de Cristo, cayó como muerto, amén, a sus pies, a los pies de esta figura, pero cobró aliento porque Cristo puso su mano sobre él y escuchó las palabras que dijo: no temas, no temas. Es una reacción natural que así lo testifican los profetas del Antiguo Testamento cuando recibían la visión de Dios, majestuosa de Dios, de la gloria de Dios,
se entendía que el hombre no podía ver la gloria de Dios y estar vivo. Y por lo tanto siempre el profeta tenía pensado que tras esta presencia majestuosa del ser todopoderoso, como el ser humano es un ser vil delante de Dios, es un ser, diríamos, pequeño delante de Dios, siempre se tenía esa imagen de que el hombre iba a perecer, porque no hay hombre que viva y vea el rostro de Dios. Pero esta palabra aliento, cuando siente sobre sus hombros la mano de Cristo y escucha en sus oídos las palabras de Cristo, no temas, igualmente se la dice no solamente a Juan, sino que siempre se la ha mencionado a diferentes profetas a través de los tiempos. Alabado el nombre del Señor. Podemos hacer una comparación de la visión de Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 16, con la visión que tuvo el profeta Daniel en el capítulo 10, en los versículos 5 al 6. Acerca de la apariencia, Daniel vio un varón vestido de lino. En Apocalipsis, Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre, y esa es la apariencia física o la forma física de ambos personajes cuando son vistos. Juan ve que aquel varón semejante al Hijo del Hombre estaba vestido con ropa que llegaba hasta sus pies, y mientras Daniel ve que estaba vestido de lino, y lógicamente ese lino es un lino blanco resplandeciente. Sus vestiduras nos hablan de santidad, nos hablan de pureza, amén, nos hablan de perfección. Y estaba ceñido, es decir, por sobre sus lomos estaba ceñido en su pecho con un cinto de oro, según ve Juan en el libro Apocalipsis. Igualmente en Daniel capítulo 10 dice que estaba ceñido de oro, o sea, un cinto de oro es que está hablando. El oro representa la realeza. El cinto significa que estaba preparado, que estaba presto, dispuesto. Y cuando habla dispuesto, ¿para qué? Era dispuesto para el juicio. Cuando en las vestiduras antiguas del Nuevo Testamento se usaba una ropa fresca debajo del cuerpo, y luego se usaba un manto, pero encima de ese manto había que ajustarse el manto que te tenía con un cinto, amén, para permitir agilidad de movimiento. Cuando se ceñía es que estaba dispuesto, ya sea para el trabajo, ya sea para combatir. El soldado también, el cinto del soldado es un elemento vital en su uniforme, y el cinto del soldado significa que estaba listo para combatir. En este caso es un cinto semejante a un soldado, y estaba ceñido, que cubría su ropa a su cuerpo y por lo tanto le permitía movilidad, y estaba preparado, dispuesto para la guerra, dispuesto para el juicio. La cabeza de aquella figura que ve Juan en Apocalipsis dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Hay dos figuras de comparación, dos metáforas: blanca como la lana, blanca como la nieve. Eso es precioso. Daniel no observa nada con respecto a su cabeza, de sus cabellos, pero este cabello blanco, lógicamente, nos habla de sabiduría, nos habla de respeto, nos habla de dignidad, nos habla de conocimiento, porque es un anciano, amén, y por lo tanto nos habla de una alta posición. Su rostro, según dice Juan, era como el sol cuando resplandece sobre su fuerza, un rostro de gloria, un rostro majestuoso. Alabado el nombre del Señor, de la gloria celestial. Así como el rostro de Moisés resplandecía bajando el Sinaí, igualmente así como fue transfigurado, amén, Cristo en el monte de la transfiguración, y se ve resplandeciente la misma gloria de Dios, igualmente ahora el rostro de Cristo es transfigurado, resplandeciente. Daniel ve el mismo rostro, dice su rostro parecía como un relámpago, es decir, un rostro sumamente brillante, que está hablando Daniel. Los ojos denotan juicio, los ojos eran como llama de fuego. Igualmente en Daniel dice sus ojos eran como antorchas de fuego. Lógicamente son dos metáforas prácticamente distintas, pero prácticamente la misma. Como llama de fuego o antorchas de fuego, están simbolizando el mismo elemento.
sus ojos eran rojo como el fuego. En sus ojos vemos enojo, vemos ira, pero esta ira no es contra la iglesia, lógicamente, porque a la iglesia no se le muestra este rostro de ira. Este rostro de ira es contra esta generación, contra los gentiles que se han apartado de Dios y han dado la espalda a Dios y caminan de espalda a Dios. Y en los juicios apocalípticos son juicios para las naciones gentiles que han menospreciado y se han apartado del Señor. Y a pesar de los castigos que vienen sobre ellos, a pesar de eso, ellos continúan pecando y aún así no se arrepienten de sus maldades y no se arrepienten de sus pecados. Por lo tanto, sus ojos ardientes es una mirada de juicio, de condenación. Sus pies, como lo dijimos al principio, son semejantes al bronce bruñido, es decir, refulgente como el horno. Estaba el altar del sacrificio, que era el altar de bronce, que cuando se encendía se ponía refulgente, brillante como un horno. Igualmente, dice Daniel que, amén, que sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido. O sea, no solamente en Daniel, no solamente los pies, sino que también sus brazos están completamente encendidos como bronce bruñido. O sea, el bruñido significa que está encendido, ardiente en fuego. Sus pies, al igual que el bronce bruñido, significa castigo de parte de Dios. Su voz, una voz como de estruendo de muchas aguas, dice Daniel, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Es una voz potente, una voz de autoridad, una voz que indica fortaleza. Esa es la visión que tiene Juan en la isla de Patmos, que tiene una enorme parecido, una enorme similitud o un enorme nexo, amén, con Daniel capítulo 10, versos 5 y 6, que nos habla en Daniel acerca del varón vestido de lino, y por lo tanto interpretamos, amén, muchos comentaristas interpretan que este varón vestido de lino representaba a Jesucristo en el libro de Daniel. El versículo 18, las declaraciones del Hijo del Hombre son las más grandiosas palabras. Él nos habla de 4 formas acerca de su deidad y acerca de su autoridad. Él comienza a decir: yo soy el primero y el último, es decir, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Recarga el hecho del hecho material de la resurrección de Cristo Jesús. Pero además enfatiza: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Su gloriosa es su gloria, su ascensión al cielo, su majestad. Él ahora está sentado en el trono mismo de Dios. Y habla también de su autoridad y declara: y tengo la llave de la muerte y del Hades. Es decir, la autoridad final sobre la muerte la tiene Jesucristo. Él venció la muerte en la cruz del Calvario, despojó la muerte de su victoria, conforme dice 1 Corintios 15, versículos 55 al 57, donde el apóstol Pablo nos habla y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y con esa exclamación está dándole punto final, amén, a la derrota tanto la muerte como del Hades. Apocalipsis 1:19 es el verso que todos hemos leído, muy significativo, al versículo clave de todo el libro Apocalipsis, que me habla que el libro está dividido en 3 grandes secciones, amén, y lo cual ya lo hemos visto. Y Apocalipsis 1:20 concluye el capítulo 1, dando a los lectores el significado simbólico de la visión del capítulo 1. Los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias, Cristo con autoridad sobre su iglesia. Las 7 estrellas que tú has visto son los 7 ángeles, es decir, los pastores de cada una de estas iglesias, a las cuales se dirige el libro Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. En conclusión, Juan fue transportado al cielo, donde se le muestra una visión excelsa de nuestro Señor Jesucristo, una visión que destaca su gloria, su majestad y su soberanía sobre toda la tierra. Y de esta forma llegamos a la conclusión de lo que es
el capítulo 1 del libro Apocalipsis. Vamos a continuar en una próxima presentación hablando del capítulo 2 y el capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, para analizar de esta forma este importante mensaje a las 7 iglesias. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde ampliamente, y nos veremos en una próxima entrega. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor.